Buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, actualice ese video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualícese. A esta hora saludamos al doctor Nicolás Alviar, abogado especialista en Derecho de los Negocios Internacionales, quien se encuentra cursando una maestría en Derecho Privado. Socio fundador y gerente general de Alviar González Tolosa Abogados. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera. En AGT Abogados ha sido apoderado general de compañías nacionales extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas. El tema que nos trae para el día de hoy, importancia del contrato de arrendamiento en Colombia. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, y tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Nicolás. Voy a tocar usted un tema bien importante. Los contratos de arrendamiento son permanentes y yo creo que permanentemente se cometen los mismos errores. Es decir, los hacen verbales y entonces eso no, ya sabemos que no funcionan. No sabe cuánto se va a aumentar el arrendamiento, en fin, una cantidad de circunstancias que son bien importantes tener en cuenta. ¿Cuántos son los garantes? En fin, me parece que es un tema de vital importancia en estos momentos. Muchas gracias, doctor Nicolás, por su intervención. Puede iniciar. Muchas gracias por la invitación y sí, la idea es compartir y contextualizar pues a todo el público de Actualícese sobre la importancia de estos contratos, ¿no? Que sí realmente son un contrato que se usa día a día en el comercio, en las personas, bajo las personas naturales, bajo la vivienda, bajo establecimientos de comercio. Es un contrato que se usa todo el tiempo, que se le da uso todos los días y todos los días nacen a la vida a la vida jurídica este tipo de contratos. Entonces la idea es explicarles pues la importancia y las particularidades de este contrato y lo importante que es para los negocios en Colombia. ¿Puedo comenzar a presentar de una vez? Sí. Adelante, doctor Alviar. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, como les comentábamos, pues lo principal es como analizar la importancia de los contratos de arrendamiento en Colombia. Este es el objeto de esta charla, de esta capacitación, de este diálogo, y pues que la gente pueda identificar cuáles son esos errores, como lo decía el doctor José Hernando, que se cometen en el día a día, ¿no? Es muy frecuente ver contratos de arrendamiento verbales, contratos de arrendamiento con cláusulas totalmente nulas, ineficaces, con cláusulas abusivas. Sí se ve muy frecuentemente que hay un desconocimiento de las normas que regulan el contrato de arrendamiento, aun cuando es un contrato, pues, como le decíamos, muy tradicional, muy usado, muy frecuente. Entonces es muy importante que las personas entiendan, comprendan y se contextualicen de la relevancia de la normatividad legal que rige este tipo de contratos. Bueno, los contratos de arrendamiento en Colombia, pues son un tema muy común, como lo decíamos. Es normal ver contratos de arrendamiento en personas naturales y jurídicas, es decir, vemos arrendatarios y arrendadores, personas jurídicas, deudores solidarios, digámoslo así, codeudores o garantes de estos contratos de diferentes tipos. Vemos que en cualquiera de estas figuras o en cualquiera de estas partes que acabo de mencionar, interactúan personas naturales, personas jurídicas, personas que siendo, digamos, trabajadores o personas del común, no tienen conocimiento de términos legales que regulan sus contratos de arrendamiento.
Y también se ven las personas jurídicas, en compañías, en empresas que arriendan o toman en arriendo inmuebles o bienes. También se ve un desconocimiento de la normatividad en cuanto a este tipo de contratos. Como lo decíamos, existen pues muchos casos en los que las estipulaciones de los contratos de arrendamiento terminan por afectar a alguna de las partes. Lo más frecuente, por ejemplo, es escuchar conflictos derivados de las diferentes etapas del contrato, inclusive previo a la suscripción del contrato o al inicio del contrato, se ven diferentes tipos de conflicto en los contratos de arrendamiento. Uno muy común y que todos conocemos es, por ejemplo, los conflictos derivados de la entrega del inmueble. Hablemos de inmuebles, por ejemplo, eh, cuando se va a dar inicio al contrato, cuando el arrendador le va a hacer la entrega material al arrendatario de ese inmueble que está siendo objeto de arrendamiento o de contrato de arrendamiento. Si uno comienza a ver los conflictos que se derivan a través de un contrato o a lo largo más bien de un contrato de arrendamiento, uno lo puede dividir por partes. El primero de ellos antes o al inicio del contrato y como le decíamos, unos muy frecuentes cuando se hace la entrega. Por ejemplo, la mora en la entrega. ¿Qué pasa cuando el arrendador se demora en entregar el inmueble? Una de las preguntas que uno le surge desde el punto de vista del desconocimiento del contrato de arrendamiento para cualquier persona es si el arrendador se demora o hay una mora en la entrega del inmueble, ¿es posible terminar el contrato o es posible no dar ejecución a ese contrato por parte del arrendatario? Y ahí comienzan los conflictos. O la entrega material, por ejemplo, del inmueble, está en el inmueble entregado está en unas condiciones que no eran las prometidas, no están en óptimas condiciones, digamos, si hablamos de vivienda, no es apto para que una familia o el arrendatario viva en ese inmueble. Y otra fue la promesa cuando se intentó, se ofreció el contrato de arrendamiento, se ofreció el inmueble. Cuando se hace la entrega, pues ya el inmueble no estaba en las condiciones prometidas. ¿Qué pasa si ese inmueble tiene unas condiciones en las cuales es imposible habitarlo al momento de la entrega? ¿Se puede terminar el contrato por parte del arrendatario? La respuesta es sí, vamos a anticiparnos de algunas respuestas y la respuesta es sí, pero estos son algunos ejemplos, perdón, de los diferentes conflictos que se presentan a lo largo de un contrato de arrendamiento. Más adelante, por ejemplo, o a lo largo del contrato está, por ejemplo, el mantenimiento, las mejoras que son necesarias a lo largo de la habitación por parte del arrendatario del inmueble arrendado, a quién le corresponden, quién está obligado a hacerla, quién tiene la obligación de mantener en buen estado ese inmueble, y ahí comienzan los conflictos. Digamos, un ejemplo claro que pues, se presenta mucho en temas de arrendamiento de bienes inmuebles comerciales, por ejemplo, locales comerciales, es, hagámoslo con un ejemplo, es cuando el inmueble está en tan mal estado y es culpa del arrendador, o sea, del propietario o del arrendador del inmueble, y ese deterioro causa un perjuicio, un daño en la mercancía del arrendatario. Por ejemplo, un almacén de textiles, un almacén de electrodomésticos, y por el estado del inmueble se filtra agua, por ejemplo, humedad, y esto termina dañando la mercancía del arrendatario. ¿Quién es el responsable? Este tipo de conflictos son los que se generan a lo largo o a la digamos, durante la ejecución del contrato de arrendamiento. Y otros diferentes son aquellos conflictos que se generan a la terminación del contrato, como la restitución del inmueble. En qué momento se debe hacer el preaviso en caso de inmuebles comerciales, en qué momento se debe restituir materialmente el inmueble, cuál es la condición física del inmueble en la que se debe restituir el predio o el bien arrendado. Tenemos, digamos, muchos conflictos, como lo hablábamos al principio, a lo largo del contrato de arrendamiento, y este es, digámoslo así, coloquialmente, este es el pan de cada día en los asuntos legales colombianos, ¿no? Es muchos conflictos, hay demasiados conflictos por los contratos de arrendamiento.
Pero pues primero que nada tendríamos que definir qué es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es aquel mediante el cual una persona llamada arrendador permite el uso o goce de una cosa determinada a favor de una persona llamada arrendatario a cambio de un pago determinado o denominado canon. En Colombia hablamos de arrendamiento de bienes muebles, inmuebles, servicios e inclusive nuestra legislación permite el arrendamiento de cosa ajena. Esto es importante. ¿Qué se puede arrendar en Colombia? Digamos que este tipo de bienes, muebles, inmuebles, el arrendamiento de servicios e inclusive, como lo decíamos, está permitido el arrendamiento de un bien que no sea mío, que sea un bien ajeno. Es importante, muy importante, que los oyentes, los asistentes a esta charla entiendan que hay diferentes tipos de regulaciones en Colombia de acuerdo al bien específico que se va a arrendar. Tenemos las normas generales contempladas en el Código Civil, en los artículos 1973 y siguientes del Código Civil, que digámoslo así son las normas, como lo decía, generales y más macro dentro de nuestra legislación para regular los contratos de arrendamiento. Sin embargo, también hay normas de carácter especial, como lo son la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana, la Ley 820 del 2003, y también hay normas específicas contempladas en el código en nuestro Código de Comercio referentes al arrendamiento de establecimientos de comercio y a las consecuencias y, digámoslo así, obligaciones y responsabilidades derivadas del arrendamiento de un establecimiento de comercio y a las situaciones que se pueden dar en torno también a la celebración, ejecución y terminación de un contrato celebrado sobre un establecimiento de comercio. De esta manera, podemos comenzar a hablar, un tema importante es el arrendamiento de los establecimientos de comercio. Y para ello es necesario definir, de acuerdo con el artículo 516 y con el artículo 518 y siguientes del Código de Comercio, qué integra, qué hace parte del establecimiento de comercio. Es decir, vamos a poner con ejemplos prácticos la situación. Yo, empresario, emprendedor o dueño de una compañía, quiero arrendar un local comercial, digámoslo, un establecimiento que vende electrodomésticos. Ese establecimiento de comercio puede contener o está más bien configurado o lo contiene diferentes elementos, ¿sí? Está definido por diferentes elementos que están regulados en el Código de Comercio. El Código de Comercio estipula que forman parte del establecimiento de comercio la enseña o el nombre comercial, la marca de los productos y servicios, los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento, las mercancías, obviamente, en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y demás valores similares, el mobiliario y las instalaciones, los contratos de arrendamiento y en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funcionan, si son propiedad del empresario, y las indemnizaciones que conforme a la ley tenga el arrendatario. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial y los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular del derecho de dicho establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que los asistentes y todo el público entienda que cuando se arrienda un establecimiento de comercio, cuando hablamos del contrato de arrendamiento de un establecimiento de comercio que, como les digo, es muy frecuente en la vida comercial en Colombia, en el argot popular de los empresarios en Colombia, no solo está arrendando, si se trata de un establecimiento de comercio, no solo está hablando de arrendar el local físico, o sea, el inmueble, la bodega, el edificio, el inmueble físico donde está contenido el establecimiento, sino que también debe entenderse que hay otros elementos que son los que acabamos de mencionar, que conforman ese establecimiento de comercio,
Cuando se habla del arrendamiento de un establecimiento de comercio, estamos hablando de que se está celebrando un contrato sobre todos estos elementos, no solo sobre el bien inmueble, y esto es muy importante que se entienda porque entendiendo esto sabemos que tenemos unas obligaciones y unos derechos derivados de los elementos del contrato del establecimiento de comercio que nos darán lugar a exigir, digamos en el caso del arrendatario, a exigir algunos derechos, por ejemplo, a la terminación del contrato. Y eso es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Como lo decía, pues esta norma tiene diferentes implicaciones. Esta regulación del Código de Comercio tiene diferentes implicaciones, pero desde el punto de vista legal, a nuestra consideración y en aras de manejar y de dar toda la información necesaria en este tiempo que tenemos de la charla, lo más importante de la regulación del Código de Comercio frente a establecimientos de comercio en nuestro concepto es el derecho o los derechos que le otorga al arrendatario para la renovación del contrato de dicho establecimiento de comercio, de dicho arrendamiento, cuando este empresario, este arrendatario lo ha ocupado por más de 2 años. Pues tal como lo establece el artículo 518 del Código de Comercio, que establece lo siguiente. Este derecho de renovación, como lo decíamos, es lo más importante que uno puede extraer de los artículos del Código de Comercio porque los empresarios siempre tienen esta duda, siempre dicen, bueno, y si yo he construido una reputación, una clientela en mi local comercial, el cual es un establecimiento de comercio que yo tengo arrendado, llámese una carnicería, llámese un supermercado, llámese una tienda por departamentos, llámese como se llame, el negocio que funcione allí. ¿Qué pasa si transcurridos 2 años yo ya he construido una clientela y el propietario del inmueble quiere terminar ese contrato de arrendamiento? Entonces, los derechos que otorga la legislación comercial es que el empresario a título de arrendamiento que haya ocupado no menos de 2 años consecutivos en un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, como dábamos los ejemplos, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos. Esto es la excepción, es decir, si yo he ocupado un inmueble y le he dado mi trabajo, mi reputación, mi esfuerzo para conseguir una clientela y posicionarlo, yo tengo derecho a que el propietario me renueve ese contrato de arrendamiento con unas excepciones, que son las siguientes. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, obviamente cuando hay incumplimiento en pago de cánones, en cualquier cláusula del contrato de arrendamiento, llámese el uso permitido del inmueble, llámese actos, digamos, contrarios a garantizar la estabilidad y la buena calidad del inmueble. Desde que yo haya cumplido el contrato, pues tendré derecho a que se me renueve cuando se trata de un establecimiento de comercio que he ocupado por más de 2 años. Pero si se ha incumplido el contrato como arrendatario, pues esta es una causal de no renovación, aun cuando haya ocupado ese inmueble por más de 2 años. Otra es cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere o la que viene funcionando en ese establecimiento por parte del arrendatario. Y otra de las, digamos, excepciones es cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o la desocupación, o el inmueble deba ser demolido por su estado de ruina o para la reconstrucción de una nueva obra. Esto implica que conforme a ese derecho a renovación, si el propietario a la terminación de este contrato no le da los usos, los cuales argumentó en su terminación, bien sea para su propia ocupación con una empresa sustancialmente distinta, para la remodelación o demolición, si el propietario no usa
el inmueble no lo ocupa, no desarrolla esas actividades que argumentó para la terminación y para la no renovación del contrato a favor del arrendatario, del arrendatario del establecimiento de comercio, por supuesto, deberá indemnizar a este arrendatario por los perjuicios causados. ¿Y qué dice el Código de Comercio? El Código de Comercio dice, mire, si usted como propietario de un inmueble tiene un arrendatario que tiene un establecimiento de comercio y ha ocupado este inmueble por más de 2 años, este tiene derecho a que se le renueve su contrato de arrendamiento. Sin embargo, si usted termina este contrato bajo el argumento de que va a demoler el inmueble, a remodelarlo, va a usarlo o a ocuparlo con una empresa o con un establecimiento sustancialmente diferente, usted lo puede hacer. Si no lo hace, usted tiene que indemnizar al arrendatario. ¿Cómo lo indemniza? Tiene que indemnizarlo no solo por el daño emergente y el lucro cesante. El Código de Comercio habla de que este perjuicio se tasará a través de peritos que determinen cuál es el valor, digamos, económico del lucro cesante y el daño emergente por el incumplimiento y por el desahucio o por la terminación más bien de ese contrato de arrendamiento sin ceñirse a las normas legales. Debe indemnizarlo por el daño emergente y el lucro cesante, pero también debe contemplar las liquidaciones de los empleados que se causaron porque el arrendatario debió desocupar su establecimiento de comercio. Es decir, si el arrendatario del establecimiento de comercio tuvo que despedir a su personal porque se terminó el contrato de arrendamiento, eso hace parte de la indemnización a favor del arrendatario por parte del arrendador o propietario. También los valores de reinstalación en otro lugar. Si por causa de esa terminación, volvemos y lo reiteramos, sin la observancia de estas normas, de estos parámetros, también se debe indemnizar los gastos de traslado y de reubicación del arrendatario a ese nuevo establecimiento. Es decir que bajo el marco del contrato de arrendamiento de establecimientos de comercio, para nosotros lo más importante en esta charla es transmitir que los empresarios, tanto arrendador como arrendatario de un establecimiento de comercio, tienen que tener muy en cuenta bajo qué condiciones se debe renovar el contrato de arrendamiento, cómo se puede terminar, bajo qué causales se puede terminar y en qué casos deberá indemnizarse al arrendatario cuando se termine el contrato. Este es un típico caso o pleito que se presenta en el día a día de los contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio. Pero como lo decíamos al principio de la charla, no solo está la regulación referente a los arrendamientos o los contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio. Recordemos que al principio de la charla yo les decía someramente que tenemos diferentes tipos de normativas que orientan o regulan el marco de los contratos de arrendamiento. Tenemos regulación o la regulación general del contrato de arrendamiento que está contenida en el Código Civil. Tenemos la regulación que está contenida en el Código de Comercio orientada al arrendamiento de establecimientos de comercio que lo acabamos de ver o resumir y darles las pautas más importantes. Pero también tenemos una norma muy importante que es la Ley 820 de 2003, que nuestro criterio en su momento pues fue un avance importante para hacer un poco más proteccionista a favor del arrendatario y garantizar unas condiciones más sociales a favor de los arrendatarios en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Esta ley, como le digo, es especial para regular contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Digamos que el fin de esta ley o los fundamentos de esta ley era garantizar una vivienda digna y garantizar una propiedad con función social. Por eso decimos que termina siendo un poco más garantista sobre los derechos de los arrendatarios.
digamos que es un poco más solidaria y con una perspectiva un poco más social. Aunque esta ley trajo consigo valiosos aportes para regular de manera correcta los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, uno de sus principales aportes fue fortalecer o establecer, más bien establecer y determinar para estos tipos de inmuebles los requisitos para la terminación unilateral por parte del arrendador mediante preaviso con indemnización a favor del arrendatario. Cuando hablamos de preavisos, estamos hablando, obviamente en los contratos de arrendamiento, estamos hablando de esa comunicación, esa manifestación, bien sea del arrendador o del arrendatario, para terminar el contrato en una fecha específica. Eso, digámoslo así, podemos definirlo como preaviso. Ese aviso que da una de las partes para terminar el contrato en una fecha específica. Cuando hablamos, para devolvernos un poco, cuando hablamos de establecimientos de comercio, ese preaviso de terminación se tiene que hacer con una antelación como mínimo de 6 meses a la fecha efectiva de terminación del contrato. Cuando hablamos de contratos de vivienda urbana, estamos hablando que ese preaviso se tiene que hacer con una antelación como mínimo de 3 meses antes a la terminación o a la fecha efectiva de terminación que está estipulada en el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de la ley 820 se veían aún más, pues porque todavía en la práctica se ve por desconocimiento de la ley algunas arbitrariedades que cometían los propietarios o los arrendadores en contra de los arrendatarios al momento de la terminación. Digamos que la ley y el Código Civil establece unas pautas bastante claras en el marco general del contrato de arrendamiento para los preavisos para la terminación del contrato por parte del arrendatario. Pero esta ley también trajo, digamos, un avance significativo para determinar qué pasa si el arrendador es el que quiere terminar el contrato de arrendamiento y con qué preaviso lo debe hacer, con qué causales las puede hacer y qué indemnización debe garantizar al arrendatario para que no violente su vivienda digna y no violente ese derecho a usar y gozar esa propiedad que es objeto del contrato de arrendamiento. En este sentido, pues el artículo 23 de la ley 820, que es la ley de vivienda urbana que estamos analizando y compartiendo, plantea unos requisitos para la terminación unilateral por parte del arrendador mediante el preaviso con indemnización. Es decir, cuando el arrendador quiere dar preaviso de terminación y debe hacer esa indemnización, debe pagar esa indemnización, debe incluir esa indemnización dentro de la terminación del contrato. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues el primero es comunicar a través del servicio postal o comunicar a través de un mecanismo de notificación oficial al arrendatario o a su representante legal con la antelación allí prevista, lo que les decía, de 3 meses, indicando la fecha para la terminación del contrato y manifestando que se pagará la indemnización respectiva en la ley. Esta ley plantea que la indemnización correspondiente debe ser de 3 cánones de arrendamiento. Es decir, que si yo como arrendador quiero terminar el contrato bajo la figura contemplada en el artículo 23 de la ley 820, lo puedo hacer siempre y cuando haga el preaviso con el tiempo necesario de antelación, como lo prescribe la ley, y pagando la indemnización, poniendo a órdenes del arrendatario el pago de la indemnización. ¿Cómo se hace este pago de esta indemnización? Entonces, se debe consignar a favor del arrendatario y a órdenes de la autoridad competente la indemnización de que trata el artículo anterior de la ley 820, el artículo que estamos mencionando, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha señalada para la terminación unilateral del contrato. Esto es importante porque aquí estamos hablando, siempre que estamos hablando de esta figura que trajo la ley 820, estamos hablando de la facultad de terminación unilateral, la facultad de terminación por causas o por decisión propia
del arrendador. Entonces debe consignarse con 3 meses de antelación y se debe dar también el preaviso con 3 meses de antelación. Se debe consignar pues, la indemnización que acabamos de mencionar. Y esta figura sí es novedosa en temas de arrendamiento, pues realmente es muy garantista para que la persona que funge como arrendataria en determinado contrato sí pueda tener, por ejemplo, unas garantías de que no va a ser desahuciada de manera arbitraria, de manera intempestiva, de manera rápida, de manera, digámoslo así, agresiva, pues, guardando las proporciones legales, pero se le protege para que se garantice ese traslado, esa posibilidad de que pueda conseguir una nueva vivienda, de que pueda trastearse, ubicarse de nuevo en un nuevo lugar con el tiempo necesario, 3 meses, que tenga los recursos necesarios también para que pueda hacer este tipo de movilización, de reubicación, obviamente con la indemnización que se incluye allí. Otro de los requisitos es que al momento de efectuar la consignación se dejará constancia en los respectivos títulos las causas de la misma, como también el nombre y la dirección precisa del arrendatario o su representante. Si el arrendatario, esto es muy importante, si el arrendatario cumple con la obligación de entregar el inmueble en la fecha señalada, recibirá el pago de esta indemnización de conformidad con la autorización que expida la autoridad competente. Sin embargo, esto es importante, en caso de que el arrendatario no entregue el inmueble, el arrendador tendrá derecho a que se le devuelva la indemnización consignada sin perjuicio de que pueda iniciar el correspondiente proceso de restitución de inmueble arrendado. Este proceso ya lo vamos a tocar, como los decía, avanzando en un poco los conflictos que se derivan a la terminación del contrato, ya lo vamos a explicar. Y otro, digamos, excepción es que si el arrendador con la aceptación del arrendatario desiste de dar por terminado el contrato de arrendamiento, es decir, se retracta de esa terminación unilateral, podrá solicitar a la autoridad competente la autorización para la devolución de la suma consignada como indemnización. Es decir, que esta figura se ejecuta siempre y cuando el arrendatario al momento haga la entrega efectiva en el momento pactado, al momento pactado de entrega del inmueble, de finalización del contrato, y en ese momento es cuando se le pagará su indemnización. Pero también hay unas excepciones en las cuales esa indemnización pues se podrá devolver a favor del arrendador, que son estos 2 parágrafos que estamos aquí presentando. Digamos que por temas de tiempo y por temas de duración de la charla, para nosotros esa es uno de los avances más importantes que trajo la ley 820, pero también para interés del público en general, cuando hablamos de vivienda urbana, digamos que la ley 820 de 2003, que la acabamos de desglosar, de explicar un poquito, es el marco más específico, más estricto y más en detalle. Regula en detalle muchas de las situaciones y de muchos de los conflictos que se derivan, por ejemplo, del estado del inmueble arrendado en vivienda urbana, de el incremento, esto es muy importante para esta época, arrancando el año, por ejemplo, del incremento del canon de arrendamiento, cuál es su máximo, cuál es su mínimo. Esta ley lo regula y, por ejemplo, en temas de incremento, habla de un máximo de hasta el 100% del correspondiente IPC del año anterior. Si vamos a tocar el tema arrancando el año, me parece importante, algunos contratos de arrendamiento, pues cada contrato de arrendamiento se renueva en meses diferentes, pero si se renuevan ahorita, por ejemplo, estamos hablando que el IPC del año inmediatamente anterior fue del 5,62%. Es decir, que bajo las normas contenidas en la ley 820, el arrendador solo podrá incrementar un máximo
de hasta el 5.62% de su canon de arrendamiento. No podrá incrementarse en un valor aún mayor, ¿sí? Aún mayor a esta cifra. Y así todos los años se regula, de acuerdo a la ley 820, que el incremento del canon de arrendamiento no puede superar el 100% del IPC. Ya será, digamos, una concesión, un acuerdo entre las partes si quieren que ese aumento sea menor o sea la mitad del IPC o unos puntos por debajo del máximo del IPC del año inmediatamente anterior. Esta ley regula este tipo de temas. Por ejemplo, también esta ley habla de el máximo canon que se puede cobrar por un arrendamiento en Colombia dependiendo o con relación o dependiendo del valor comercial y del valor catastral del inmueble objeto de arrendamiento. Lo que quiero dar a entender con esto es que cualquier conflicto derivado de la restitución o de la ejecución o del inicio de un contrato o de la suscripción en sí misma de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana tiene una norma especial que es la Ley 820 del 2003 y muchas de las situaciones que generan conflicto están allí detalladas, están allí reguladas y son una posible solución bajo mecanismos de solución de conflictos como sea la conciliación, la transacción entre las partes o bien sea que las partes tengan que acudir a un juez para dirimir este conflicto, pero esta va a ser la norma adecuada para los contratos para dirimir un conflicto de contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Ahora pasando, digámoslo así, a analizar el contrato de arrendamiento en sus diferentes instancias, podemos entrar a explicar un poco una figura jurídica que tiene mucha relevancia en los contratos de arrendamiento, y es la restitución o la demanda o la acción o el proceso de restitución de inmueble arrendado en Colombia. ¿Qué significa la restitución de inmueble arrendado? Pues como su nombre lo indica, es la demanda que se realiza con la finalidad de restituir la tenencia de un bien arrendado y esta acción permite la culminación del contrato y la obligación de regresar la tenencia material del inmueble del arrendatario, perdón, al arrendador, por ejemplo, a la finalización del contrato o al momento de que haya un fallo o una orden judicial por restitución o por el proceso de restitución de inmueble arrendado. ¿Qué ley regula o qué marco normativo regula el proceso de restitución de inmueble en Colombia? Pues lo regula el Código General del Proceso, el artículo 384, y esta norma especifica que el arrendador que demande al arrendatario para que restituya el inmueble debe contemplar las siguientes reglas en este proceso. Primero, la demanda. Esta acción debe estar acompañada de la evidencia probatoria, o sea, de las pruebas documentales o de las pruebas que sustentan la existencia de un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, en el caso de los contratos verbales, como lo hablábamos al principio, se podrá solicitar el testimonio verbal del arrendador y del arrendatario, digámoslo así, el interrogatorio y la declaración de parte, para que sean estas dos que demuestren que hay la existencia de un contrato de arrendamiento verbal. Esto lo hablábamos al principio con el doctor José Hernando y digamos que para evitar estos contratiempos en el momento de restitución de un inmueble, siempre lo más recomendable será tener un contrato de arrendamiento escrito, un contrato de arrendamiento realmente elaborado y con la técnica jurídica necesaria para regular la situación. Más aún, por ejemplo, cuando hablamos de establecimientos de comercio. Otro de los puntos, digamos, de las reglas más bien, o de los puntos clave que debe tener una demanda o un proceso de restitución de inmueble arrendado en Colombia es el tema de las notificaciones. Obviamente se debe recolectar y estipular cuáles son las direcciones de notificación de los involucrados. En el caso de arrendamiento, cuando se hace estos procesos de restitución de inmueble arrendado en vivienda urbana, se entiende que la notificación va a ser la dirección del inmueble arrendado donde obviamente se presume
y se entiende que se está desarrollando el contrato de vivienda urbana. Si se trata de un apartamento de vivienda urbana, pues la dirección de notificación seguramente va a ser la dirección del inmueble objeto de arrendamiento. Y también se debe tener en cuenta el tema de la contestación, donde el demandado podrá incluir y alegar las mejores, las consignaciones de pago de canon realizados, todas las evidencias que demuestran, digamos, su posición de defensa frente a la demanda de restitución de inmueble arrendado, cuando hablamos, obviamente, desde la perspectiva del arrendatario, cuando quiere alegar que si se hicieron los pagos del contrato de arriendo, de los cánones de arriendo en los tiempos estipulados, que se le hicieron unas mejoras necesarias o locativas al inmueble, que quiere alegar, por ejemplo, un derecho de retención del inmueble porque no le han reconocido alguna indemnización. Digamos que esta es una oportunidad procesal indicada para que en el proceso de restitución el arrendatario alegue todos estos derechos y todas estas fundamentos jurídicos que quiere hacer valer. Otras de las, digamos, disposiciones importantes del proceso de restitución de inmueble arrendado es, por ejemplo, tener en cuenta que en ausencia de oposición a la demanda, es decir, si el demandado no se opone, no alega ninguna excepción, no hay ningún fundamento jurídico para defenderse en contra de esa demanda de restitución de inmueble arrendado, no hay una excepción de fondo bien fundamentada, no presentó los pagos de los cánones de arriendo, el juez podrá declarar la ausencia de oposición en la demanda y podrá ordenar la restitución del inmueble. También otra figura importante dentro de los procesos de restitución de inmueble arrendado, que como les decíamos, es la figura procesal más normal a la terminación o para la terminación, para buscar la terminación de un contrato de arriendo, está también la figura de compensación de créditos. Esta acción se resume como el cruce de créditos o la compensación de obligaciones entre el arrendatario y el arrendador. Quiere decir que es una forma de extinguir las obligaciones que se tienen recíprocamente entre las partes. Es decir, el juez podrá determinar si las mejoras, este es un ejemplo, si las mejoras realizadas corresponden a una inversión que se pueda descontar del monto total de los pagos vencidos de las moras respectivas de canon de arriendo. Es decir, un ejemplo, si se realizaron por parte del arrendatario algunas mejoras locativas necesarias, suntuarias, o sea, de lujo al inmueble, que deban ser asumidas por el propietario, por el arrendatario, pero el mismo arrendatario debe unos cánones de arrendamiento, esas mejoras se pueden compensar o cruzar, por decirlo así, para eliminar o extinguir las obligaciones derivadas de los cánones de arrendamiento pendiente. Esto se llama una compensación de créditos y esta figura se puede aplicar en el proceso de restitución de inmueble. Y es importante también entender que dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado existen unos trámites que no son admisibles o no son procesalmente viables. Y estos son, por ejemplo, la demanda en reconvención, no se puede presentar la demanda en reconvención, la intervención excluyente, la coayudancia o la acumulación de procesos. Esto es un tema netamente procesal, pero es bueno que la audiencia lo tenga en cuenta. Algo más que hay que agregar del tema de restitución de inmueble en Colombia es que en todos estos procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, el demandante podrá pedir desde la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso la práctica de embargos y secuestros sobre los bienes del demandado con el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o que se le llegaren a adeudar y de cualquier otra prestación económica derivada del contrato, del reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiera lugar y de las costas procesales. También otra figura relevante del proceso de restitución de inmueble en Colombia es la restitución provisional. Digámoslo así que no se debe entender como restitución provisional, sino más bien como la inspección del estado del inmueble. Cualquiera que fuere, digamos, la causal de restitución invocada, el demandante podrá solicitar antes de la notificación del auto admisorio y en cualquier estado del proceso se practique una diligencia de inspección al inmueble con el fin de verificar el estado en el que se encuentra. Por eso les comentaba que no se debe entender como una restitución del inmueble provisional durante el proceso de restitución
o a lo largo del proceso de restitución judicial. Más bien se debe entender como la posibilidad de inspeccionar el inmueble de manera provisional en o durante el proceso de restitución para verificar el estado del inmueble, pues mientras dura el litigio entre el arrendatario y el arrendador. Y otro punto muy importante para tener en cuenta en los procesos de restitución de inmueble en Colombia, que como les digo, son procesos que se presentan todo el tiempo, es que estos procesos son de única instancia cuando la causal de restitución es exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento. Entonces, es muy importante esta anotación porque también trae consigo que si el arrendatario no cumplió o no demuestra dentro del proceso que hizo los pagos del canon de arrendamiento, no tendrá derecho a ejercer su defensa. Es decir, el proceso no tendrá en cuenta o el juez no tendrá en cuenta los argumentos de defensa del arrendatario que no demuestre dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado que sí cumplió con los cánones de arrendamiento. Ese es un requisito procesal fundamental para que dentro de estos tipos de procesos el arrendatario pueda defenderse y pueda alegar en favor de su defensa. Bueno, y no, pues digamos que por temas del tiempo y la duración de la charla, creo que estos serían como la exposición general de la relevancia del contrato de arrendamiento y de los temas más importantes del contrato de arrendamiento en Colombia. Y pues cualquier duda que tengan, estoy aquí para servirles. Doctor Nicolás, le tengo una pregunta. Sí, señor. Resulta que un muy buen amigo, puede ser mío o de cualquier otro, quiere que yo le arriende una casa. Sí. Perfecto, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuáles serían, siendo ese gran amigo, los requisitos mínimos que le debería exigir como garante todas estas cuestiones? Es decir, es muy buen amigo, pero una cosa es la amistad y otra cosa es ya el negocio. ¿Cuál es lo que usted recomendaría que se debe solicitar en la firma del contrato, para la firma del contrato? Sí, claro, y doctor José Hernando, eso es el día a día de las Claro. en Colombia, ¿no? Todos siempre tenemos esa situación. Pues mire, por más amistad que haya, el contrato, la primera sugerencia es que debe constar por escrito, ¿no? Esa es la primera sugerencia. No hacer contratos de arrendamiento verbales. Lo segundo es que hay diferentes formas de garantizar un contrato o el cumplimiento de un contrato de arrendamiento. Una de ellas es, por ejemplo, exigir que este contrato esté suscrito por deudores solidarios, o sea, por coarrendatarios, por una o dos personas a las cuales, si este amigo no cumple, yo le pueda exigir las obligaciones derivadas del contrato, es decir, el pago de los arriendos, el pago de los servicios públicos, la restitución del inmueble. Entonces, esa es una de las figuras, por ejemplo, fijar dos deudores solidarios o coarrendatarios en el contrato de arrendamiento escrito. Si la propuesta es que firma la señora, ¿qué garantía es? Pues digamos que es una garantía porque es otro deudor solidario. Por ejemplo, dentro de los deudores solidarios uno tiene que fijarse que sean solventes, ¿no? Que sean personas solidarias, que pueden responder solidariamente, pero que sean solventes, que tengan, por ejemplo, finca raíz, bienes inmuebles a su nombre, que tengan una solvencia económica que les permita respaldar ese contrato como deudores solidarios. Eso es lo que uno tendría que analizar cuando le presentan un deudor solidario, bien sea que sea la esposa, que sea el hermano, que sea el hijo, pero que tenga una solvencia económica. Y también hay otras figuras, ¿no? O sea, por ejemplo, para garantizar el cumplimiento de un contrato de arrendamiento y su ejecución, está la figura de las pólizas de seguro de cumplimiento de contrato de arrendamiento, que pues es muy común, demasiado común en nuestro país encontrar que al momento de suscribir un contrato de arrendamiento, se exige la suscripción de unas pólizas de seguros con una compañía de seguros debidamente constituida.
la cual pues obviamente garantiza el cumplimiento de los cánones, el cumplimiento de las indemnizaciones, del pago de servicios. Y pues si no me paga el arrendatario, yo podría salir a exigirle a ese garante, que es la aseguradora, el cumplimiento de esas obligaciones, pues al suscribir obviamente la póliza en favor del propietario o del arrendatario del inmueble. Esa es otra de las figuras. Y por ejemplo, cuando hablamos de establecimientos de comercio, porque esto no aplica para vivienda urbana, de por sí está prohibido por la ley 820, podemos también exigir depósitos, depósitos como títulos valores en garantía, por ejemplo, CDTs en garantía, depósitos bancarios en garantía, depósitos de sumas dinerarias en garantía del cumplimiento del contrato. Sí, es eso. Yo creo que esas son las principales formas de garantizar. Sí, en cualquier forma se trata usted de garantizarse que le van a pagar y que al final también pagan indemnizaciones y que pagan los servicios públicos y todo eso. Claro, y que restituyan el inmueble. Eso es lo más importante, que es, digamos, realmente ese es el dolor de cabeza de muchos arrendadores en Colombia, que los procesos de restitución no son los más efectivos y lograr la restitución de inmueble arrendado mediante el proceso que acabamos de explicar de restitución es largo, tedioso, no es lo más práctico, es difícil. Entonces, ese es un problema que realmente se presenta en la práctica. Doctor Nicolás, le garantiza, cómo se garantiza que el arrendatario devuelva al arrendador la casa o el apartamento tal como se la entregó? Sí, ese es parte de los conflictos diarios de estos contratos, ¿no? Digamos que el estado del inmueble debe quedar muy bien documentado, o sea, el estado, el inventario inicial del inmueble debe hacerse al momento de la entrega o al inicio del contrato de arrendamiento. Debe fijarse y ser un anexo al contrato el inventario del estado del inmueble, cómo están las ventanas, cómo están los muebles, qué daños tiene el sistema de aguas, el sistema eléctrico. Se debe especificar todo muy bien en el inventario y no dejar como vacíos en el inventario al momento de entregarle el inmueble. Eso es lo más importante porque eso garantiza que se mantenga, digamos, de buena manera la obligación de restituir el inmueble en idénticas condiciones a las que fue entregado al inicio. Pero si no tenemos un inventario, ¿cómo sabemos cuáles eran las condiciones del inmueble al inicio del contrato y cuáles son esas condiciones físicas del inmueble a la finalización del contrato? Entonces, mi primera recomendación sobre su pregunta es hacer un inventario demasiado detallado al momento de firmar el contrato y para fijar el estado o describir el estado del inmueble. Y dentro del contrato, pues obviamente debe quedar consignada la cláusula de que el arrendatario tiene la obligación de restituir en idénticas condiciones a el inventario realizado el inmueble, ¿sí? Obviamente, si hay unos daños, una afectación a la condición del inmueble evidente y digamos que es por culpa del arrendatario, no habrá otro camino que demandar el incumplimiento del contrato de arrendamiento cuando hayan ese tipo de daños. Digamos que el desgaste normal, el desgaste del uso común y del uso habitual de un inmueble no se puede considerar como un daño o una afectación al estado del inmueble. Hay, digamos, un desgaste por el uso normal de cualquier bien y eso pues no estará contemplado dentro de esas indemnizaciones o reclamaciones a que haya lugar. Hay otra inquietud que siempre, esta sí la he tenido yo permanentemente, ¿cómo distinguir Ujú.
Bueno, doctor Alvear, le voy a plantear un par de preguntas que nos llegaron por acá por nuestras redes sociales. Ya. Pues, me gustaría saber, aquí una de las personas pregunta, ¿qué tantos ítems se deben manejar en la realización del inventario de una casa o un apartamento cuando se va a entregar en arriendo? Sí, pues yo lo que le estaba respondiendo precisamente al doctor José Hernando era que es muy importante hacer ese inventario lo más detallado posible. Entonces, por ejemplo, detallar el estado de la pintura, de las paredes, de la estructura, de los sistemas que conforman, por ejemplo, la casa, agua, el sistema eléctrico, por ejemplo, ventanas, describir también el estado de la ventanería, describir el estado de los techos, de los muebles, o sea, de los muebles que son eh, propios de la casa, por ejemplo, si hay una cocina integral, pues describir el estado de los muebles de la cocina. Se debe describir de los electrodomésticos, por ejemplo, cuando son inmuebles, eh, bienes amoblados, se debe escribir el que integra esos muebles y cuál es el estado de esos muebles. Por ejemplo, si hay un televisor, si hay un lavavajillas, si estamos hablando de un establecimiento de comercio, pues se debe ser aún más diligente en ese detalle del inventario. Se me ocurre a mí casos que he visto, por ejemplo, en la maquinaria que hace parte de un establecimiento de comercio, el sistema de aire acondicionado en algunos establecimientos de comercio. Se debe detallar todo eso en minucia para uno. Ese inventario es fundamental al momento de terminar el contrato de arrendamiento, porque esa obligación de retornar por parte del arrendatario el bien en idénticas condiciones se basará únicamente en ese inventario, pues porque la obligación está plasmada en el contrato. Pero ¿cómo comparamos el estado inicial del inmueble al estado final del inmueble? Solamente se puede bajo el inventario, o la prueba más eh, conducente y viable para demostrar eso es el inventario. Entonces yo le respondería que ese inventario debe ser extremadamente diligente, lo más detallado posible. Esa es mi respuesta. Por aquí nos pregunta Jairo Barón, dice, si el arrendatario está en mora, ¿también se debe hacer la solicitud del inmueble con preaviso de 3 meses? ¿Qué sucede si se pide por mora? No, digamos que en el caso de la restitución del inmueble se puede hacer de manera directa al arrendatario, de manera inmediata por incumplimiento del contrato. Pero si la obligación de restituir continúa incumplida, pues debe tener en cuenta que debe iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado, ¿no? Eh, la persona obviamente puede solicitar la terminación o alegar la terminación del contrato por incumplimiento de pago en los cánones. Eso es lo primero que debería hacer, dirigir una comunicación de terminación de contrato y de incumplimiento del contrato para solicitar la restitución inmediata del inmueble por incumplimiento en el pago de los cánones. Pero lo que le quiero explicar es que si si el arrendatario continúa ocupando el inmueble sin lugar al pago de los cánones, pues el camino legal procedente es iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado. Deisiana ya pregunta, ¿es legal pedir un depósito para daños en caso de un contrato de arrendamiento para un establecimiento de comercio? Sí, en el caso de establecimiento de comercio sí es totalmente viable. Digamos que no hay ninguna ley que lo prohíba o que obstaculice poner esta disposición, diferente al contrato de vivienda urbana, ¿no? Que como les comentaba, hay unas disposiciones que prohíben dejar algunos tipos de depósito en garantía del contrato, pero en el contrato de establecimiento de comercio sí es totalmente viable. Benjamín pregunta, ¿cómo se puede proteger al arrendador y al inmueble
en el caso que el arrendatario utilice el inmueble para actos delictivos? Bueno, digamos que de por sí está protegido por la ley, ¿no? Digamos, por el Código Civil, en las normas generales del contrato de arrendamiento, como le decía el artículo 1973 y siguientes, ya estaría, digamos, protegido por estas normas generales, porque el arrendatario no puede hacer uso diferente y menos un uso ilegal o delictivo de un contrato de arrendamiento, de un contrato, de un bien objeto de contrato de arrendamiento. O sea, ya está protegido por el Código Civil. Pero esa pregunta es muy importante porque eh, mi sugerencia es que tiene que demostrarse una buena fe, o sea, una diligencia excesiva por parte del propietario, del arrendador del inmueble, para que en caso tal de que hayan, digamos, actos delictivos o ejecutados en un inmueble arrendado, eh, se puede alegar que uno sí era un propietario, un arrendador de buena fe, y ese bien objeto de arrendamiento no vaya a terminar, por ejemplo, en un proceso de extinción de dominio o vinculado a un proceso penal, donde yo como propietario, como arrendador, pierda la propiedad o se me extinga la propiedad del inmueble. Yo la respuesta que le doy es, pues está cubierto obviamente por el contrato que determina el uso del inmueble, está cubierto también por las normas generales del Código Civil que prohíben un uso obviamente ilegal o un uso no permitido del bien inmueble, objeto de arrendamiento, pero mi sugerencia también es que si hay un indicio o si hay una sospecha o si se tiene alguna leve intuición de que hay un acto delictivo en el inmueble, se debe obrar con toda la diligencia para pedir la restitución, para demostrar la buena fe, para que en caso tal de un posible proceso de extinción de dominio, pues yo pueda demostrar que soy un propietario o un arrendador de buena fe y no se me termine afectando mi derecho de propiedad sobre el inmueble. Doctor Nicolás, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo en este espacio de conferencias Actualícese. No, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Todas las personas que nos acompañaron hoy a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, página de Facebook, conferencia Actualícese, un cordial agradecimiento y una invitación para que mañana, miércoles 19 de enero, se conecten de nuevo con nosotros. A las 9 de la mañana estará el doctor Andrés Acero con el tema Balance de los programas de apoyo al empleo formal de la reforma tributaria. Y a las 11 de la mañana el doctor Carlos Humberto Sastoque con el tema Tipos de dictamen sobre estados financieros. Nos reencontraremos el día de mañana. Muchas gracias.